Bueno, vamos a hablar en esta ocasión del método de casos como estrategia didáctica. Este método de casos es muy antiguo, ni se desarrolló a partir de las tecnologías, ni siquiera del siglo pasado. El método de casos empezó en 1870 en la Universidad de Harvard porque se empezaron a enseñar leyes haciendo que los estudiantes leyeran los casos en lugar de leer los libros de texto. Después ya se formalizó en 1914 como un método de enseñanza para el programa de Derecho y se denominaba Case System. Este método pretendía que los alumnos buscaran la solución a una historia concreta y que la defendieran. O sea, queda como muy ad hoc, muy propicio para enseñar Derecho. Pero después, a partir de 1935, ya se cristalizó el método en su estructura definitiva y se extendió a otros campos, ¿no? Particularmente en Harvard, a la Escuela de Negocios y después a la Escuela de Medicina. Se empezaron a escribir libros, ¿no? de casos y se asignaron fondos para que se pusieran a escribir nuevos casos tomados de los temas de la vida real. Un método de casos así, aunque antiguo, pues nosotros podemos emplearlo con situaciones muy actuales, ¿no? Un método de casos no es sino una reseña o descripción de una situación o de una secuencia de eventos, ¿no? De una problemática de la profesión de la que se desprenden pues una serie de cuestiones o problemas para el análisis y la propuesta de una solución. O sea, siempre va a ser referido a los problemas que se presentan en una profesión, ¿no? Buscando que los alumnos puedan dar respuesta a esas problemáticas. Y para que es efectivo un método de casos, pues sirve para muchas cosas. En primer término, para identificar y resolver problemas, ¿no? de la profesión, ya lo decía yo, para comprender e interpretar datos, para reconocer suposiciones, ¿no? en oposición a hechos concretos. Esto nos permite fomentar que los alumnos piensen analítica y críticamente, que comprendan y evalúen relaciones interpersonales, que puedan hacer juicios, que perfeccionen su forma de comunicar ideas y opiniones, que defiendan sus decisiones y además que apliquen la teoría y los conceptos que ya tienen desarrollados en la parte teórica en una situación práctica. Ya les decía yo que se empezaron a generar y a escribir casos y hoy día hay muchos casos que se encuentran disponibles incluso en la red o en algunos repositorios especializados, ¿no? En muchos casos incluso se venden, ¿no? y es una buena fuente de negocios para muchas universidades. Pero nosotros podemos hacer, hay tres formas en las que podemos plantear un caso para nuestros estudiantes. Y la primera es extraer un caso de la vida real tal como se presenta en la vida real, ¿no? Eso permite pues que el alumno se enfrente de una manera más directa y más auténtica con los problemas que va a tener como profesionista, y quizá esto es muy útil, digamos, para semestres más avanzados o cuando queremos ya tener una profundización mayor. Sin embargo, si nosotros lo damos a alumnos que están en una etapa más inicial de su proceso, pues a lo mejor nos conviene irnos a que a partir de un caso, tal como se presenta en la realidad, nosotros podemos modelarlo para presentarlo a los estudiantes para su trabajo en el aula en función de nuestros objetivos de aprendizaje, ¿no? Y a lo mejor quitarle aquellas variables que no queremos que lo hagan tan complejo o ponerle otras, en fin. Y la tercera opción es que nosotros mismos como profesores pues nos sentemos a desarrollar un caso hipotético, pero que tenga todos los elementos de los aprendizajes que queremos desarrollar en nuestros estudiantes en función de los objetivos que nos hemos propuesto para esa temática en particular. Y pues muy aparejado con el método de casos, tenemos también el juego de roles, que no es lo mismo, pero digamos que también permite
que podamos problematizar y argumentar a partir de los problemas de la profesión. En el juego de roles se asigna un rol o un papel que va a interpretar cada uno de los estudiantes que estarán involucrados para plantear una situación también que pretende asemejar a una situación de la vida real. Y también, de la misma forma, podemos dar libertad a los estudiantes para que interpreten ese rol o hacer nosotros un guión con las características que queremos o que necesitamos en función de nuestros objetivos de aprendizaje que representen esos alumnos, ¿no? Es muy sencillo el procedimiento. El docente establece el tema, esto sí es importante para poder ir cubriendo, ¿no?, los contenidos que tenemos que recorrer, ¿no? También determina los roles que se van a presentar. A cada estudiante se le indica qué rol debe desempeñar y hay que dar un espacio para que puedan reflexionar y construir sus argumentos, para que puedan organizar esta actividad de manera colaborativa, ya sea de todo el grupo o en pequeños equipos. Y después se procede a la representación mediante un debate o una discusión, y es conveniente que el moderador sea el docente, aunque también podemos darle el rol de moderador a uno de los demás estudiantes y hacerlo así más interesante. Por supuesto, siempre estando como guía, ¿no?, y como facilitador y conduciendo el proceso, jalando los hilos que se deben de jalar y buscando que no se nos salga de las manos y que vaya orientado a los logros que queremos tener y a recuperar esas evidencias de aprendizaje también que queremos que nos manifiesten nuestros alumnos. Imagina, bueno, no hay que imaginar mucho. Actualmente los estudiantes asistiendo a clases online y aprendiendo a su propio ritmo, en un ambiente totalmente libre de tareas para la casa, mientras que los profesores se apoyan en tecnologías educativas para potenciar el proceso de aprendizaje. ¿Les suena familiar esto? Veamos de qué se trata. Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a ver la estrategia denominada aula invertida, o como se conoce en inglés, Flipped Classroom. Este es un modelo pedagógico en el que los elementos tradicionales de una cátedra y tareas de un curso se invierten. Es decir, la estructura de entrega de la clase son pregrabadas en formato de video o de audio, en la que los estudiantes ven o escuchan desde sus casas antes de realizar la clase de carácter práctico. Vamos a identificar algunas diferencias entre los modelos tradicionales en el aula y los modelos utilizando la estrategia de aula invertida. Número 1. En el aula tradicional, el docente es el que posee el conocimiento. En el modelo de aula invertida, el docente se convierte en un orientador, facilitador o guía de ese conocimiento. En el modelo tradicional, el profesor prepara una cátedra teórica generalmente. En los modelos de aula invertida, el profesor prepara talleres prácticos para aplicar el conocimiento, promover la búsqueda y la colaboración activa de los alumnos. En el modelo tradicional, los estudiantes toman notas en clases. En el modelo de aula invertida, los estudiantes revisan videos, escuchan podcasts, realizan lecturas, revisan casos teóricos en el hogar para preparar sus actividades. En el aula tradicional, el estudiante sigue las instrucciones guiadas de cerca por el docente. En el modelo de aula invertida, el tiempo en clase se centra en ejercicios, proyectos y debates. En los modelos tradicionales, los estudiantes reciben tareas y lecturas para realizar en casa. En el modelo de aula invertida, los alumnos aprenden interactuando y aplicando en clases los contenidos que aprendieron y revisaron en casa. En los modelos tradicionales, el profesor evalúa el trabajo final del alumno. En los modelos de aula invertida, el profesor evalúa el proceso de trabajo de los alumnos y realimenta de manera más profunda y oportuna esos aprendizajes.